Buenos días. Hoy vamos a presentar dos temas. Vamos a recuperar el quién es quién de Profeco. Ahora lo vamos a hacer los martes. Y está Iván Escalante, que lo conocen muy bien, y es ahora el director de Profeco y nos lo va a presentar. Y viene el equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y nos van a presentar el proyecto de soberanía alimentaria, de Liconza y de alimentación para el bienestar. Para ello está Julio Verdeguer, secretario de SADER, Leonel Cota, que es subsecretario, y María Luisa Albores, que es la directora de Alimentación para el Bienestar. Bueno, entonces empezamos con Iván y luego SADER, y hoy tenemos Humanismo Mexicano, que lo presentaremos hacia el final de la conferencia. Entonces empezamos, Iván. Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Estamos cumpliendo con la instrucción de la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de tener a la Procuraduría Federal del Consumidor mucho más cercana a la gente. Parte de nuestras tareas tienen que ser útiles para el pueblo de México. Atendemos las quejas y denuncias de las personas consumidoras, brindamos información clara, veraz y oportuna, vigilamos y verificamos el cumplimiento de leyes y normas de proveedores de bienes y servicios y generamos una cultura de consumo responsable. Si me regalan la que sigue, por favor. Gracias. Todo lo anterior para cuidar la economía de las familias y su bienestar. En la Procuraduría Federal del Consumidor buscamos reducir el ciclo de la desigualdad y la precariedad económica y aportar en la construcción de un México más justo para todas y para todos. Esta semana, en la Procuraduría Federal del Consumidor, seguimos monitoreando los precios en 1,800 establecimientos en todo el país, observando que se han mantenido estables en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI. Recordemos que lo que monitoreamos, ¿me ponen la que sigue? La que sigue, por favor. Gracias. Recordemos que lo que monitoreamos son 24 productos de una canasta referencial y en este caso la suma de ellos está por debajo de los 1,039 pesos que estima el Índice Nacional de Precios, existiendo una diferencia sustancial entre la canasta más cara y la más barata identificada de 226 pesos. Con base en el muestreo y el monitoreo realizado del 7 al 11 de octubre y basándonos en la regionalización del Banco de México, aquellos establecimientos donde se encontraron los precios más altos fueron, la que sigue, por favor, la que sigue, gracias. En la zona sur, Chedraui, sucursal Campeche, en Campeche con 883 pesos 30 centavos. Zona norte, Walmart, sucursal Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, con 926 pesos con 40 centavos. Zona centro norte, Ley, sucursal Juventud en Durango, con 935 pesos. Y zona centro, Ley, sucursal Hidalgo en León, Guanajuato, con un costo de 979 pesos con 10 centavos. Es importante señalar que existe una diferencia entre las canastas más altas de 95 pesos con 80 centavos. Continúo con los precios más bajos por zona. En la zona norte, Soriana Hiper, sucursal Ejército en Tampico, Tamaulipas, con 828 pesos con 10 centavos. Zona sur, Soriana Hiper, sucursal Acapulco Costera en Acapulco, Guerrero, con 811 pesos con 90 centavos. Zona centro norte, Bodega Aurrerá, sucursal Morelia Este en Morelia, Michoacán, con 790 pesos 60 centavos. Zona centro, Chedraui, sucursal Flores Magón en Cuernavaca, Morelos, con un precio de 752 pesos 90 centavos. Aquí en estas canastas, entre las más bajas, hay una diferencia incluso de 75 pesos con 20 centavos. La que sigue, por favor.
Ahora informaremos el quién es quién en los precios de los combustibles. Para el 17 de octubre, último día que se realizó el monitoreo, el precio promedio por litro de la gasolina regular se ubicaba en 23 pesos con 90 centavos, para la gasolina premium 25 pesos con 27 centavos y el diésel en 25 pesos con 48 centavos. Para esta semana se tendrá un incentivo fiscal únicamente para la gasolina regular del 4.3%, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, para el caso de este cálculo del promedio de gasolina y el 4.3% del incentivo fiscal, el Estado estaría absorbiendo un poco más de $1 por cada litro de gasolina de la regular. Conforme a las regiones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía, se presenta el siguiente comparativo por estaciones de servicio y tipo de combustible para que las personas consumidoras puedan diferenciar los diversos precios en lo que se comercializan los mismos tipos de gasolinas. Los precios más altos identificados en este monitoreo por tipo de combustible son: en gasolina regular, en la región noreste es en donde se ubicó el precio más alto, es la marca Chevron, la estación de servicio Platinum Gas, 26 pesos 44 centavos, esto está ubicado en La Paz, Baja California Sur. De gasolina premium, en la región noreste, la marca Pemex, estación de servicio Guajardo, en Apodaca, Nuevo León, con un precio de 27 pesos cerrados. Y diésel, en la región sureste, la marca Pemex, combustibles de Cancún, en Cancún, Quintana Roo, en 27 pesos con 46 centavos. Y a continuación informaremos los precios más bajos identificados por cada una de las regiones. Con gasolina regular se ubicó en la región centro la marca Shell, estación de servicio Las Mejores Estaciones en Tlalnepantla, Estado de México, con un precio de 22 pesos con 93 centavos por litro. En gasolina premium, la región Golfo de la marca Pemex, estación de servicio Palma 2000, en Coatzacoalcos, Veracruz, en 23 pesos con 18 centavos litro. Y el diésel en la región centro, la marca G500, servicio Alexandre, en Tlalnepantla, Estado de México, en 24 pesos con 35 centavos litro. Con respecto al quién es quién en los precios de gas LP, podemos observar que el precio de este combustible se encuentra por debajo de los precios internacionales en las 220 regiones determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, tanto por kilo como por litro. De esta manera, para el último día del monitoreo de gas realizado el 16 de octubre, el precio promedio del gas LP en el caso de gas estacionario fue de 10 pesos con 41 centavos y para el gas por cilindro 19 pesos con 28 centavos. El precio promedio más bajo detectado en nuestro monitoreo de gas por litro para tanque estacionario se encontró en Cocula, Jalisco, en 10 pesos con 27 centavos con el permisionario gas de Ameca, y para el gas por kilo que se expende por cilindro, el permisionario gas El Gallito en la región de Matías Romero, Oaxaca, lo comercializó en promedio de 19 pesos. Adelante, por favor. Hay que comentarle a nuestra audiencia y a los compañeros y compañeras periodistas que aquí estamos presentando un resumen del estudio completo que puede ser consultado en la página de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor. Por último, informamos, Presidenta, que la semana pasada iniciamos una campaña informativa para que los establecimientos comerciales denuncien a los verificadores falsos y eviten engaños. La semana pasada fue detenido un falso verificador en la Ciudad de México y el día de ayer otro en el estado de Chiapas. Ya hay carpetas en ambos casos. Esta es una invitación para que los responsables de los comercios revisen, como pueden observar en el gráfico, que tanto la credencial que porta cada verificador o verificadora de la Profeco, así como el oficio, cumplan con los requisitos que los acrediten como defensoras y defensores de la confianza. Concluyo, Presidenta. Todas y todos somos consumidores, todas y todos tenemos derechos y nuestra obligación es proteger la economía familiar y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Adelante, Julio.
Buenos días a todas y a todas. Con su permiso, Presidenta. El campo mexicano está muy presente en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Siguiente. Como dijo la siguiente lámina, por favor. Como dijo la Presidenta en la presentación, el eje rector, la brújula de la política de la Cuarta Transformación en el campo es la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el país tenga todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, no solo hoy, sino que en el futuro. Eso quiere decir, por supuesto, producir más alimentos saludables, pero quiere decir también el bienestar de las personas que producen esos alimentos, tanto agricultores, pescadores, las personas jornaleras. Quiere decir cuidar nuestros suelos, quiere decir cuidar el agua, quiere decir usar menos plaguicidas, quiere decir reforzar nuestra ciencia y tecnología mexicana para la producción agroalimentaria. Todo eso es soberanía alimentaria. Adelante, por favor. Hay 4 ejes principales en nuestro trabajo. El primero y el central es el bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador redujimos en 18%, más de 18%, en los primeros 4 años de su gobierno, la pobreza extrema por ingresos en el campo. Eso realmente no se vio en otros países de la región, pero todavía tenemos bastante que hacer para lograr la meta de bajar a menos de 2% de pobreza extrema en el país. Además, la presidenta nos ha encargado mucho poner una especial atención y dedicación a las personas jornaleras. Nos olvidamos de las personas jornaleras, son más de 2 millones de personas que trabajan cosechando los campos y la comida que todos nosotros recibimos y que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de nuestra nación, particularmente las mujeres jornaleras. Se va a hacer un esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda. Y quiero enfatizar con mucha fuerza que aquí le cabe también una responsabilidad al sector privado, sobre todo en los derechos laborales de estas personas. El segundo gran eje es la producción. Tenemos que producir más. Lo central, lo principal, lo número 1 es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, pero además un elemento central en nuestra cultura. Y la presidenta nos ha encargado alcanzar la plena autosuficiencia en frijol. Voy a hablar más de eso. Pero hay que aumentar también otros productos de la canasta básica para que sigan bajando los precios. El agua es un elemento central. Todos ustedes, todas las personas que nos ven, saben que el país vive una situación compleja en materia de agua y la agricultura es una gran parte, el 75% del agua está usada en la agricultura. Tenemos que enfrentar el tema. Y el último aspecto que es decisivo es la sostenibilidad. Tenemos que producir más con muchísimo menor impacto ambiental. Nuestro foco principal será en la deforestación, que es muy alta y hay que bajarla. Segundo, reducir el uso de plaguicidas, especialmente los que son más tóxicos. Y en tercer lugar, la pesca sostenible. Hoy no vamos a hablar de pesca y acuacultura, es un tema que presentaremos más adelante, pero también es muy importante. Adelante. La presidenta ha dicho en múltiples ocasiones que todos los programas del bienestar iniciados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador van a continuar. Para el campo hay 5 programas del bienestar. Sembrando Vida, que es un programa que no está en la Secretaría de Agricultura, sino en la Secretaría del Bienestar. Ese programa continuará. Y en la Secretaría de Agricultura tenemos 4, todos continúan. Producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, precios de garantía y bien pesca. Todos continúan. Estamos trabajando, por ejemplo, en producción para el bienestar para mejorar el padrón. Son 2 millones, un poco más de 2 millones de personas que reciben este apoyo, ¿no es cierto?, a través de sus tarjetas del bienestar. Queremos asegurar que todos los que lo reciben sean personas que verdaderamente cumplen con las condiciones y que necesitan ese apoyo. Adelante.
Y Fertilizantes para el Bienestar es otro programa muy significativo. Estamos atendiendo también a más de 2 millones de personas en prácticamente toda la República. Eso lo vamos a mantener. De vuelta, estamos revisando los padrones, que quienes reciban el fertilizante lo necesiten y lo utilicen bien. Pero además aquí y en el otro programa también queremos hacer un esfuerzo muy, muy especial para aumentar el número de mujeres derechohabientes. Ya hay bastantes, pero podemos avanzar más. Entonces, con esta revisión de padrones, lo que se vaya desocupando, le vamos a dar prioridad a las mujeres productoras de México. Adelante. Este es un aspecto central que nos ha encargado la presidenta. Tenemos que garantizar precios justos por el maíz blanco no transgénico a nuestros productores, pero también tenemos que pensar en nuestros consumidores. Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado. Se trata de trabajar con todos los actores de la cadena para ver cómo le hacemos para bajar este precio. Estamos ya platicando uno por uno con ellos, los vamos a invitar a un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla, con una meta muy ambiciosa de lograr bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta un 10% en términos reales. Adelante. Ya les decía, la agricultura usa el 75% de todo el agua que se utiliza en México. La presidenta ha dispuesto un programa muy ambicioso de tecnificación del riego, como no se ha visto en muchas décadas. Lo lleva adelante Conagua. Nosotros estamos trabajando junto con Conagua para que en esas zonas que se van a tecnificar con una gran inversión del Estado, también llegue la asistencia técnica, el apoyo a la comercialización, el crédito, para que en esas zonas, ¿no es cierto?, se produzca más productos de más valor, se genere más empleo y más ingresos para los productores y para las comunidades de la zona. Ya estamos recorriendo uno por uno cada una de las zonas que van a ser tecnificadas. Adelante. Cosechando Soberanía es otro programa nuevo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha dicho que tenemos que aumentar la producción de productos como el maíz, el frijol, el arroz, la leche, el sorgo, también algunas verduras, la cebolla, el jitomate, el chile, que impactan mucho en los precios que pagan las familias al ir a comprar sus alimentos. Tenemos que producir más. Entonces identificamos casi 1,200 municipios en México que tienen dos características. La primera es que tienen altos niveles de pobreza y en segundo lugar, ahí hay mucha pequeña y mediana agricultura comercial. Entonces vamos a ir en apoyo de esos pequeños y medianos productores comerciales, casi 600,000 durante el sexenio, con acompañamiento técnico con un enfoque agroecológico, crédito, trabajando junto con el FIRA, pero crédito con seguros para enfrentar las sequías y todos estos fenómenos que hoy día les impactan. Muy fuerte apoyo a la comercialización y en general todos los servicios de que dispone la Secretaría de Agricultura, la sanidad vegetal y animal, la investigación con el INIFAP y el Colegio de Posgraduados y Chapingo, etcétera. Un apoyo integral a estos productores y productoras. Adelante. La autosuficiencia de frijol es una meta que nos ha puesto la presidenta. México consume, nosotros consumimos más o menos 1 millón de toneladas al año. Y de ese 1 millón de toneladas estamos importando 300,000. La meta de este programa es dejar de importar esas 300,000 y producirlas en México. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero es que se va a crear una nueva entidad que se llama Productora de Semillas del Bienestar. Va a tener su sede probablemente en Zacatecas. Esta entidad va a empezar a producir semilla de muy buena calidad, porque ese es el problema principal que tenemos en la producción. Las semillas se han ido degenerando. Entonces vamos a introducir semilla de muy buena calidad a través de esta nueva entidad. Es una especie de empresa para darle todos los años a los productores la cantidad de semilla que necesitan para subir estas 300,000 toneladas que nos están faltando. Pero además de la semilla también asistencia técnica, comercialización, crédito, etcétera. De vuelta un servicio integral y vamos a lograr esta autosuficiencia. Vamos a arrancar en una primera etapa
este próximo año que viene, en el 2025, Zacatecas, Nayarit y Durango. Y después nos vamos a extender a otros estados del norte y también del sureste, donde hay agua y podemos producir más frijol, particularmente frijol negro. Adelante. Esto es central. La presidenta ha dispuesto un programa para apoyar a la pequeña y mediana ganadería sustentable. Hay formas de ganadería que no nos interesa estimular, pero la ganadería sustentable, claro que sí, pequeña y mediana. Este programa apunta a 3 estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. Y en estos 3 estados vamos a trabajar en 2 líneas principalmente. 1, mejorar la calidad de los animales, la calidad genética, introduciendo sementales y otras medidas de este tipo. Y además con mucho acompañamiento técnico para que sea una ganadería regenerativa y todo el tema de sanidad animal con Senacica. Arrancamos el próximo año en Tabasco. El viernes pasado la presidenta acordó con el gobernador Javier May que lo vamos a hacer en conjunto porque él ya trae ahí un programa de crédito a la palabra, entonces nos vamos a complementar y ya después nos expandimos a los otros programas. Cerca de 60,000 pequeños ganaderos serán beneficiados con esta iniciativa. Adelante. El Plan Campeche originalmente era arroz y leche. Esta es una promesa de campaña y en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, entonces lo vamos a cumplir. Y la presidenta acaba de disponer que además de leche y arroz también le vamos a agregar ganadería. Estamos ya trabajando con el gobierno del estado. En la parte de arroz vamos a entrar a 60,000 hectáreas con un paquete de vuelta de semillas de buena calidad, asistencia técnica, crédito, riego, etcétera. En la parte de leche, de vuelta mejoramiento genético del ganado, buena alimentación y salud de los animales. Una cosa muy importante, y es que tiene que ser sin deforestación. Campeche es el estado que tiene más alta deforestación de México. En el gobierno del presidente López Obrador se hizo un gran esfuerzo para ampliar las áreas naturales protegidas. La gran reserva de Calakmul pasó de 750,000 a 1,5 millones de hectáreas. Las vamos a cuidar, no vamos a deforestar con el Plan Campeche. Adelante. El subsecretario Leonel Cota va a presentar la siguiente presentación, fortalecimiento de Liconza. Por favor. Muy buen día. Con su permiso, presidenta. Me permito compartir con ustedes las metas y los propósitos en materia de Liconza, leche para todos. Actualmente estamos beneficiando, tenemos una derechohabiencia de 6,300,000 ciudadanos en este país, destacadamente el Estado de México y la Ciudad de México en más de 2 millones de personas. Por eso se ha tomado la determinación en el actual gobierno que preside la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer Liconza. Una primera decisión es crear una planta pasteurizadora de leche en Campeche. Actualmente estamos captando de los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco alrededor de 20,000 litros diarios que son trasladados desde allá, desde aquella región, 1,200 kilómetros, a la planta pasteurizadora de Tlaxcala y o de Tláhuac, dependiendo de cómo se haga el acopio diario. La meta es iniciar con 40,000 litros diario en esa planta pasteurizadora que habrá de ser instalada en el Parque Industrial de Campeche, con todos los servicios, con toda la conectividad para poder acopiar leche de otros estados y de otras regiones y fortalecer con ello el número de derechohabientes de Liconza en la región. Alrededor de 341,000 beneficiarios derechohabientes tenemos en Campeche, Tabasco y Chiapas. Y desde luego planear desde ahí un crecimiento para toda la región sur-sureste, incluyendo desde luego Yucatán en el futuro y el estado de Quintana Roo. Esta meta la tenemos planeada para 15 meses, poder instalar, el máximo 15 meses, poder instalar la planta pasteurizadora, con lo cual se integra un conjunto de plantas en todo el país, 11 con ella,
10 tenemos instaladas, una en Jalisco, una en Chihuahua, 3 en el Estado de México, una en Colima, una en el Estado de Michoacán. Y justamente en el Estado de Michoacán, que existió hasta 1996, una planta de secado de leche, la queremos justamente como segunda meta de Liconza, poder establecer en un periodo de 12 meses. Tiene un costo de 350 millones de pesos y nos permitirá justamente planear el crecimiento de Liconza de 6.300.000 beneficiarios a 7 para 2025, a 7 millones de nuevos derechohabientes y al 2030 de 10 millones de personas beneficiadas. Esto significa que tendremos un crecimiento verdaderamente relevante en la meta de conformar un sector lechero productivo, autosuficiente en el país y con ello la oportunidad también de conectar con los consumidores que tendrán oportunidad de poder justamente beneficiarse de la planta de secado en el estado de Michoacán. Esa planta había sido instalada por el general Lázaro Cárdenas en 1963, fue una gestión que hizo a la FAO y fue prácticamente desmontada y llevada a un sitio privado. Y finalmente, en el estado de Chihuahua, que nos importa mucho, instalar 14 centros de acopio, 4 en Chihuahua, 3 en Delicias, 3 en Mioqui, 2 en Saucillo, 1 en Julimes y 1 en Camargo, para fortalecer la planta que tenemos instalada en Cuauhtémoc, en ese estado de Chihuahua, y que nos va a permitir, con una inversión de 120 millones de pesos en los 14 centros de acopio, poder tener la estabilidad en la producción de este importante producto en ese estado debido a las distancias. Es muy difícil que el productor lleve hasta Cuauhtémoc su producto y con ello, con los centros de acopio, vamos a integrar justamente la oportunidad de que sea el producto entregado de manera directa, sin intermediarios, a la planta pasteurizadora de ese estado y también algunos otros centros como de acopio que estamos fortaleciendo en el sureste, en Tabasco, en Chiapas, en el centro de la República, particularmente en el estado de Hidalgo. Con ello, la meta de Liconza es, en este sexenio, servir a 10 millones de habitantes de manera directa con este producto esencial que es la leche. ¿Comentas cuánto cuesta la leche de Liconza? La leche de Liconza tiene actualmente un costo de $6.50 para 6.300.000 ciudadanos. Tenemos un servicio especial para comunidades de mayor pobreza, de acuerdo con los datos que se publican, de $3.50 en comunidades indígenas, en municipios más pobres del país y de $4.50 en estados como Guerrero y Chiapas. Desde luego no estamos contemplando incrementos sustantivos más que el hecho de la inflación, que para nosotros es muy importante para poder seguir creciendo en regiones importantes donde hay que fortalecer este proyecto. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Voy a platicar del compromiso 66 de nuestra Presidenta ante el pueblo de México. El punto 66 trata de hacer alimentación para el bienestar. ¿Cómo se está planteando hacer alimentación para el bienestar? Es una fusión de Segalmex con tiendas Liconza. ¿Qué son estas tiendas Liconza? Estas tiendas Liconza, seguramente muchas y muchos ubicamos estas tiendas a lo largo y ancho del país, pues hay 24.516 tiendas. Estas están ubicadas en 2.224 municipios. Prácticamente estamos llegando a más del 90% de los municipios de nuestro país. Y en este planteamiento también compartirles que se llegan a 62 millones de personas para que puedan tener consumo. ¿Cuál es la importancia de estas tiendas? Estas tiendas hacen posible que llegue, en este caso, maíz y frijol, que son nuestros granos básicos para hacer la dieta de la milpa, directamente a familias mexicanas. El precio del maíz en estas tiendas está en 6 pesos el kilo
y el precio del frijol está en 35 pesos el kilo. Se vuelve relevante e importante porque cuando subió muchísimo el frijol, hasta más de 50 el kilo, 35 pesos, ofertar directamente a las familias mexicanas, pues hay un consumo de un buen alimento. Quisiera compartirles que en esta transformación de esta fusión y esta reestructuración que estamos trabajando, en el planteamiento y por instrucción de la presidenta, haremos un área que va a ser para transformación. Y en esta área de transformación vamos a iniciar con 3 productos. Estos 3 productos son básicos y son el caso del cacao, el café y la miel. Quisiera detenerme un momento. En el caso de la miel, estamos planteando que iniciemos un acopio directamente a pequeños productores y apicultores y lo vamos a regionalizar en la parte de la península. Estamos planteando Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Quisiera comentarles que el consumo nacional o el consumo per cápita de miel en México es muy bajo, es de 200 gramos. Entonces, en un planteamiento, la miel es de los mejores productos para consumo. Entonces, el fomento también y difusión de poder consumir alimentos sanos, pero también en el caso de alimentación para el bienestar, que haga la función de un acercamiento de productores directamente a consumidores. Si revisamos el tema del campo, siempre el cuello de botella va a ser que los productores a veces no tienen la forma de comercializar o de hacer un valor agregado a su producto, y el tema se va quedando en quienes hacen la negociación. En este planteamiento de alimentación para el bienestar es coayudar directamente a pequeños productores para hacer ese ensamblaje, y a los consumidores, que somos muchísimos consumidores en este país, también acercar buenos productos de calidad. El caso de la miel, el caso del café, se está planteando también hacer acopio y transformación en 2 formas: el café tostado y molido y el café soluble. El 84% de las familias mexicanas consumen soluble. Quisiera compartirles también que en países productores, como el caso de Brasil, ellos tienen un consumo, su país productor, y tienen un consumo per cápita de 5.8 a 6 kilos, en el caso de nosotros los mexicanos de 700 gramos. Entonces, también es un planteamiento de hacer una difusión de consumo, en este caso de bebidas como el caso del café. Y el cacao. El cacao, recordar que fue la primera moneda prehispánica y que se ha fomentado la producción en sistemas agroforestales que son altamente sustentables, y en este planteamiento que inició el programa Sembrando Vida, el planteamiento también nuestro es que podamos coayudar en la transformación de cacao en 2 presentaciones: cacao para chocolate de mesa y también en polvo. Y en este planteamiento también llevar un buen alimento a las mesas, porque a veces si revisamos mucho de las bebidas o del chocolate que consumimos, pues prácticamente son endulzantes y mucho azúcar, ¿no? Entonces, en este planteamiento iniciamos con estos 3 productos, son productos emblemáticos porque los 3 productos que estamos hablando, de miel, de café y de cacao, son productos que cuidan mucho a nivel, en este sentido, de sustentar, en este caso, el ecosistema. Cuando hablamos de apicultura, pues es cuidar las abejas. Y si hablamos de la península, también es hacer justicia social y ambiental a las comunidades mayas apicultoras. Si hablamos del cacao, es también refrendar ese trabajo que se viene haciendo para la parte del sureste del país con el programa Sembrando Vida. Y en el caso de los cafetaleros, si revisamos, quienes producen café en México son pequeños productores y principalmente de zonas indígenas. Este es nuestro planteamiento. En enero empezamos ya con alimentación para el bienestar y la parte productiva se va a iniciar.
Y las tiendas Diconsa, que bien que nos lo comente y nos lo señala nuestra presidenta, en este planteamiento, en esta fusión, hacemos también una rehabilitación, una renovación y una nueva imagen de nuestras tiendas. Las tiendas ya no serán tiendas Diconsas, se van a llamar tiendas Bienestar para generar felicidad. Entonces planteamos eso, soñamos eso, tenemos la fe y la esperanza de que en estos años estaremos construyendo en este segundo piso de la cuarta transformación este trabajo. Gracias, presidenta. Bueno, como ven, es un programa muy completo de soberanía alimentaria y de alimentación sustentable y saludable para todas y todos los mexicanos. Es producir lo que consumimos, por supuesto que hay mercado, eso va a seguir existiendo, pero no solamente es apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios para las familias mexicanas. Bueno, adelante. Sobre el tema, Hans. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle en este tema sobre particularmente el café. Aquí en conferencias pasadas había traído la situación de cafetaleros de Veracruz. Esto había sucedido por el acaparamiento de la producción de poblaciones allá en Veracruz de empresas transnacionales. Son filiales y obviamente ahí se quieren deslindar muchas veces las empresas diciendo pues que ellos no tienen que ver, pero pues son filiales al final de cuentas. Esta empresa se llama AMSA, de hecho ya aquí tiempo atrás lo he presentado, incluso hubo un acompañamiento de la ahora titular de lo que será Alimentación para el Bienestar, como de Medio Ambiente, la licenciada Albores. Preguntarle si en estos casos se tienen contemplado, ahí el acaparamiento de estos productores pues hace que se rebajen los precios y pues lo que ya sabemos. Entiendo que todo esto es para mejorar las condiciones de los productores. Preguntarle si se podría tomar en cuenta a propósito del consumo del café en nuestro país. Y dentro de esta misma temática, preguntarle, hace unos días me llamaba la atención que el director del ISSSTE, Martí Batres, estaba anunciando la apertura, el reforzamiento, reinauguración de una tienda de Superiste. Antes pues eran, todavía me acuerdo, hace muchos años, que pues era un aliciente incluso para oferta para los trabajadores del ISSSTE al servicio del Estado, porque ahí se encontraban muchos productos a buen precio. Y preguntarle si aquí se tendría contemplado rescatar este tipo de tiendas, que pues algunas subsisten porque prácticamente las estuvieron desahuciando, eliminando en gobiernos del PRI y del PAN con su modelo neoliberal, pero en esto si se pudieran acercar este tipo de productos de la misma gente del país, en este caso, y hasta para mejorar la alimentación y el acceso a diversas tiendas y que se conserven estas tiendas. Preguntarle esto primero. Sí, ¿quieren comentar algo del café? Gracias, presidenta. El café es uno de los productos prioritarios en todo este programa. Aparece por muchos lados: producción para el bienestar, fertilizantes, cosechando soberanía y lo que presentó la compañera María Luisa sobre alimentación para el bienestar. Un esfuerzo central, hemos platicado ya mucho, estamos trabajando con las distintas organizaciones de productores y toda la cadena. Tenemos que acercar al productor a los mercados, como ha dicho María Luisa Albores, ¿no es cierto? Esa es la clave, que dejen de depender de los intermediarios, y ese es un esfuerzo central en muchos de estos programas. O sea, por muchos lados vamos a estar atacando el mismo problema: fortalecer la comercialización lo más directa posible del productor al consumidor. Incluye, por supuesto, Veracruz y toda la República y todos los productos. Particularmente en Izhuatlán del café, ahí se ha platicado con la gente. Gracias, presidenta.
Gracias, Hans. Platicarles un poquito, sí hicimos el seguimiento con los compañeros de Ixhuatlán del Café y a partir de eso nació un certificado que es, nació en la Secretaría de Medio Ambiente y es un certificado de café de sombra. Y lo da la Secretaría de Medio Ambiente para reconocer a los cafetaleros cuando cuidan un sistema agroforestal. Lo comparto porque fue una iniciativa que nace a partir de los compañeros de Ixhuatlán del Café, pero también muchos productores recibieron bien esto. También los productores de café del programa Sembrando Vida. ¿Qué es lo que hace en este caso la Secretaría de Medio Ambiente al reconocer en la Dirección de Agroecología el café de sombra? En México producimos café, pero a través de sistemas agroforestales. No es en el caso de otros países como el caso de Brasil. En caso de Brasil es café a pleno sol y no es la variedad del café que tenemos acá. Allá es robusta. Entonces, por eso se vuelve importante, porque al tener un sistema agroforestal cafetalero y por eso el certificado de café de sombra que nace a partir de este trabajo que hicimos con los compañeros y compañeras de Ixhuatlán del Café, es reconocer que en el momento en que se siembra el café es un arbusto, entonces se siembra el café, requiere un estrato herbáceo que es la cubierta del suelo, después el arbusto del café y el café requiere sombra. Entonces, por eso se vuelve muy noble, porque la sombra es natural, son de árboles y al tener diferentes especies de árboles lo que tenemos es diferentes tipos de animales y también de epífitas o de plantas que van arriba de estos árboles. Entonces se vuelve un sistema muy noble y quisiera compartirles, los cafetales más diversos del planeta Tierra no están en África, aunque el café viene de Etiopía, están en México y lo hicieron posible quienes son productores de café y principalmente de las diferentes regiones indígenas de nuestro país. Ese es un regalo que le da México al mundo, el sistema agroforestal cafetalero, el sistema cacaotal, como es la milpa también. Es un regalo que se hace. Quería compartir eso. Gracias. Y sobre las tiendas, Presidenta. Sí, otra vez me quedé aquí con el sistema agroforestal. Sí, Presidenta, le preguntaba sobre las tiendas de Superiste. Ah, sí, perdón. Se van a recuperar las que existen todavía. No hay un programa, hasta que no revisemos el programa integral del ISSSTE, del IMSS. Hemos estado trabajando muchísimo sobre el tema de salud y en general de seguridad social. Y lo que va a hacer en el ISSSTE es aquellas que existen todavía, esas se van a fortalecer y renovar. ¿Podría explorarse la conexión con este? Sí, por supuesto. Las tiendas del bienestar tienen el objetivo, primero, de dar productos a bajo costo, pero segundo, de generar un mercado directo entre el productor y el consumidor a través de estas tiendas y particularmente los pequeños productores. Es algo que se perdió porque las tiendas Diconsa ya vendían muchos productos que se pueden encontrar también en un supermercado a más bajo costo y pueden seguirlo haciendo, pero queremos recuperar la idea original que beneficie al pequeño productor y que beneficie al consumidor y también a través de alimentación saludable. Presidenta, ¿me permite una segunda pregunta? Sí. En otro tema. Comenzaron, como ayer aquí mismo se mencionaron, las contramañaneras, mañaneras del Poder Judicial, pero pues han salido varios datos que quisiera yo ponerlos en la mesa, preguntarle, porque bueno, cada vez que salen más datos del Poder Judicial, públicos, periodísticos, pues salen más detalles que llaman la atención, que fue por eso que mucha gente de la población dice que hay que cambiar. Esto es una nota del medio Polemón, donde dice que Juan José Olvera López, uno de los magistrados que fue
quien encabezó ayer esta mañanera, fue uno de los magistrados que concedieron la suspensión provisional de prisión preventiva en contra del fiscal morelense. Esto, Uriel Carmona, a propósito de la liberación o de pues no haber clasificado un feminicidio ya de todos conocido, no me detendré mucho en ello, y que también otorgó un amparo en noviembre del 2023 a favor del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a quienes la Fiscalía General de la República acusaba de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas al desvío de 244 millones de pesos pertenecientes al entonces CONACYT. También este magistrado ordenó el archivo de ello. Incluso también este juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Juan Collado. Esto es con respecto a la mañanera. Yo quisiera preguntarle también, aprovechando lo del Poder Judicial, que pues en la plenaria de la Corte, en el Pleno de la Corte, en reunión privada, no le aprueban o no le autorizan, no le dan el visto bueno a la presidenta Norma Piña, que plantea un presupuesto de 5,922 millones para el próximo año. Incluso es un aumento. Una de las cosas que está trascendiendo es porque no se está ajustando precisamente lo que ya está en la Constitución, que se impulsó como reforma judicial, pero que ya está en la Constitución, que se tendría que ajustar este tipo de costos, quitando los fideicomisos, ajustándose los salarios. Preguntarle sobre estos dos temas en torno al Poder Judicial, presidenta. Sí, ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Entonces, ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente, y se les abre las puertas de muchísimos medios
Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Pero además, si algo estamos haciendo en México y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación. Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México, no servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios como este de el aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan más de 700,000 pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700,000 pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco. A lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco. Por cierto, aprovecho un paréntesis, el domingo vamos a dar una conferencia de prensa en Acapulco de todo lo que hemos hecho después del huracán John y en todo Guerrero, no solamente en Acapulco. Cierro paréntesis. Bueno, entonces no hay razón, el presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y sobre el tipo de personajes, de juzgadores, prácticamente con estos antecedentes dando una mañanera, ¿qué opina, presidenta? Pues que lo valore la ciudadanía. Yo decía al revés, a ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos, que tienen mucho que presumir de su historial, no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir de la elección popular? Y también que se haga público pues sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Eso quiere decir servidor público. No estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Por último, presidenta, preguntarle sobre que el juzgado cuarto del distrito en materia administrativa, a propósito, otro tema del Poder Judicial que defiende cárteles inmobiliarios, ordena autorizar un cambio de uso de suelo en un área natural protegida en el bosque de Chapultepec para construir una torre de departamentos de lujo. Esto también llama la atención porque así está la información también que ha estado saliendo. Sistemáticamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pues que también se le conoce como quien ha bloqueado varias políticas
de la soberanía del país, ha apoyado que ahora ya es magistrado de circuito, ha favorecido a la inmobiliaria Trepi de José Manuel Berumen Bautista. Esto precisamente para anteponer esta construcción. Preguntarle, el Congreso de la Ciudad de México ya se expresó concretamente para oponerse a esto y usar todos los recursos políticos, jurídicos, así lo han manifestado. Desde el gobierno federal se apoyará esto de defender las áreas naturales protegidas como es el bosque de Chapultepec, Presidenta, y gracias, le agradezco. Sí, por supuesto. Este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que Los Pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortari amplió Los Pinos para poder correr en el Parque de la Hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del Parque de la Hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el Parque de la Hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada, y para eso hay leyes y está la Constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público, porque tuvo no una buena historia en nuestro país, pero además lo que es del pueblo es del pueblo, lo que es de la nación es de la nación. Entonces, el bosque de Chapultepec lo vamos a defender como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender. Entonces, el cambio de uso de suelo, no va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos y menos de desarrollo urbano. Al revés, vamos a proteger y a seguir ampliando las áreas naturales protegidas. Sí, el bosque de Chapultepec es una asignación a la Ciudad de México, pero ahí a Clara Brugada, la jefa de gobierno, lo que requiera de apoyo, pues ahí vamos a estar apoyando. A ver, por acá. Gracias. Buenos días, Presidenta, funcionarios, secretarias. Soy Fernanda López Castro de Infobae México. Tengo 3 preguntas muy rápidas, breves. Anteriormente había mencionado que se mudaría a Palacio. ¿Cuándo podríamos esperar esta mudanza o tengo entendido que todavía no se realiza? Sí, no, sigo viviendo ahí en mi casa, departamento. Ya les vamos a informar, estamos en ese proceso. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta sería respecto a la reforma judicial. Saber si su gobierno ya presentó la denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez, que iba a presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal. Todavía no hemos sido notificados. Ok. Hasta hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica Ernestina Godoy. Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y ni siquiera hemos sido notificados todavía. Ok, bueno, y la tercera es en apoyo a un colega. Notificar quiere decir que formalmente nos enteramos, jurídicamente nos enteramos de esta solicitud de la jueza.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, la tercera es en apoyo a un colega. Aquí, bueno, me comentó que en Querétaro un grupo de beneficiarios de los programas de bienestar de apoyo al campo le comentaron que aún no le llega el apoyo de este año, que son cerca de 18,000 beneficiarios, y quieren saber si pueden esperar el apoyo pronto o deben de esperar más tiempo. Sí, si quieres se lo pasamos al secretario para que lo pueda atender. Muchísimas ¿Quieres gracias. comentar? Muchas gracias. Sí, en efecto, hay un rezago en algunos estados. Estamos ya trabajando por instrucciones de la presidenta con la subsecretaría de egresos para ver cómo podemos movilizar los recursos lo antes posible y atender ese compromiso que sí existe. Muchas gracias. Por acá. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Pues nada más para precisar, ayer la jueza Nancy Juárez decía que eran los artículos 147 de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, que supuestamente esos últimos dicen que tiene como facultad exclusiva el Poder Judicial el poder, en palabras llanas, tumbar o suspender reformas de este tipo por ser facultad exclusiva del Poder Judicial. Aquí sí sería bueno que si pudiera venir la consejera jurídica, que es senadora con licencia y también fue presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que nos aclarara esto nada más. Yo… Ahora vuelve a poner el artículo 61. Por cierto, miren, No, sí. ahí está un diario oficial, ¿no? A ver, pásenme. No sé quién lo tiene. Sí, es lo que mencionó la jueza el día de ayer. Y bueno, en lo Pero, a ver, por supuesto que cada poder tiene sus atribuciones. Pero hay artículos en las leyes que son muy claros, que no están sujetos a interpretación. Tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. 2 puntos. 1. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Díganme ustedes qué interpretación tiene eso. es llano, simple llano, punto. O sea, ¿de dónde podemos? No dice ahí, salvo en los casos de reformas al Poder Judicial. No, no lo dice. Dicen cualquier reforma constitucional. Tampoco dice salvo en los casos que me afecte No, cuando hay una reforma constitucional, que ayer lo vimos, para que haya una reforma constitucional tienen que aprobarlo 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y una vez que ocurre eso, entonces viene el cambio constitucional. Y la Ley de Amparo dice… es improcedente, o sea, no se puede aplicar la Ley de Amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Miren, este es el diario oficial de la Federación. Así se imprime. Tiene todavía esta forma de usarlos. Aparte viene publicada en el internet, en el sitio del diario oficial. Tiene todavía estos hilos. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar?
O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente solo en la época de la Inquisición. Y segundo tema, sí me gustaría que Julio Verdeguer y todo el equipo que está aquí profundizaran sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo en mis talleres estudié la carrera en un tecnológico agropecuario sobre este tema, estuve en un CADER, estuve cuando se hizo Procampo, pero sí me gustaría que nos precisara el secretario Verdeguer el tema de las semillas, que es muy importante, muy importante, porque a los agricultores, yo sé que es tema que en la cuestión urbana no les interesa, pero en el tema de la cuestión rural es muy importante el tema de la semilla, tener una buena semilla fitosanitariamente correcta y también para el ciclo correcto y el lugar correcto. Es preguntarle, uno, este banco que se va a hacer, todo indicó en Zacatecas, el banco de semillas, va a incluir variedades, le voy a mencionar variedades comerciales y técnicas, que seguramente usted va a entender, secretario. La A11, que es una variedad de la marca Asgrow, voy a meter un golazo, pero bueno. La A11, que es regularmente para clima semidesértico-desértico. La H135, que es de otra variedad, pero que sirve para climas húmedos. Estas variedades te dan 3 mazorcas, o 2, pero de muy buena consistencia. En el caso del frijol, no recuerdo la variedad, también es de esta firma, que es muy importante. Tiene una variedad de frijol que sirve para climas desérticos. El frijol negro que se conoce de Zacatecas, básicamente todo es de esta firma. Es un monopolio que se tiene, no sé si sea bueno o malo, se lo dejo a ustedes, pero sí sería importante que especificara para la gente que lo ve, los agricultores, a partir de cuándo van a tener esa semilla, a partir de cuándo podrían tener acceso a los apoyos de comercialización, que en el 91-90 que yo estaba en este tema se llamaba Cerca. Desapareció después de que llegó el sexenio, si no mal recuerdo, de Peña Nieto. Se desapareció este esquema. Era bueno el esquema porque permitía a los agricultores comercializar directamente su producto a las tiendas justamente de Liconza o de Diconza, más bien dicho, perdón. Es uno, preguntarle esto. 2, preguntarle el tema de las semillas también, pero vinculado con Chapingo, usted mencionaba. Yo le menciono el CIMIT, que es un centro de biotecnología y también de híbridos, que incluso sacó una variedad para desierto que se comercializa en el Cuerno del África, en Kenia. Es mexicana, 100% mexicana. Es preguntarle si estos apoyos tecnológicos se van a tener, cómo se van a hacer, cómo el agricultor los puede tener. Y tercero, en el caso de lo que hablaba de los 3 productos, el cacao, el café y en el caso de la miel, ¿cómo se va a hacer para que la gente los consuma más? Hablaba por aquí la secretaria de Medio Ambiente, pero ahorita ya es de las tiendas. ¿Cómo se le va a hacer para que la gente entienda que el consumir miel es mucho mejor que consumir un vaso con azúcar, no de azúcar, un vaso con azúcar? ¿Cómo se le va a hacer para que la gente entienda que el cacao incluso ayuda al el tema de las cuestiones cardíacas? ¿Cómo hacerle para que la gente entienda que el café, aparte de ser una cuestión que mucha gente aquí en tema urbano come, o bueno, toma más bien dicho, le sirve también para regular lo que es el tema de la presión arterial? ¿Cómo hacerle para eso, secretario? Gracias. Bueno. Con su permiso, presidenta, voy a invitar al compañero a que se venga a la secretaría porque sabe mucho del tema. Mire, la productora de semillas del bienestar, vamos a comenzar con frijol y arroz. ¿Por qué con frijol y arroz? Son productos que por razones técnicas que usted seguramente conoce muy bien, no hay un suficiente abastecimiento de parte de las empresas semilleras. Entonces los productores se han ido quedando con semillas pues, que se les van degenerando año con año. Si queremos ser autosuficientes en frijol y aumentar mucho la producción de arroz, hay que empezar por ahí. Tenemos muy poquito frijol y arroz de muy buena calidad en México. Entonces tenemos que multiplicar esa semilla.
Es un proceso técnico, no los aburro con los detalles, pero estamos recogiendo la semilla que hay, comprándola, ¿verdad? Y la tenemos que empezar a multiplicar con agricultores que son muy líderes, mientras se crea esta productora de semillas del bienestar. Ya después lo hará la propia productora. Vamos a arrancar con eso. En el caso del maíz, claro que nos interesa. Miren, productores del estado de Puebla, hace no mucho nos decían, ¿sabe qué? Las variedades tradicionales que usaron mis padres, mis abuelos, ya no están funcionando porque cambió la lluvia, la temperatura. Necesitamos nuevos tipos de variedades de semillas. Estamos trabajando con todas las fuentes posibles, incluyendo con la Secretaría de Ciencia. Entiendo que se le va a proponer a la presidenta que uno de los programas estratégicos tenga que ver también con el rescate de nuestros maíces criollos. Los maíces criollos, la compañera Albores hablaba, ¿no es cierto?, de regalos de México al mundo. Tal vez es el principal regalo de México al mundo en materia de alimentación. La gran diversidad genética del maíz, que es uno de los 3 grandes alimentos de la humanidad, no solo de México: el trigo, el arroz y el maíz. Esa diversidad genética del planeta está aquí, en nuestros maíces criollos. Tenemos que conservarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que entender cuál es esa diversidad genética y que quede en el dominio público para que no sea apropiada, ¿no es cierto?, por ninguna empresa en particular. Entonces va a haber un gran esfuerzo, porque usted tiene razón. Cuando uno estudia agronomía, y todos los agricultores lo saben, le dice, la clave empieza con la semilla, el suelo que tenemos que conservar, hemos dañado mucho nuestros suelos, y el agua. Si logramos semilla, suelo y agua, vamos a subir la producción de maíz, de frijol, de arroz y de otras producciones. Las empresas privadas tienen su papel y está muy bien, no tengo ningún problema. Nosotros tenemos que entrar ahí donde las empresas privadas no están proveyendo, particularmente a los pequeños productores y medianos productores. Ahí tiene que entrar el Estado, porque no pueden quedar en la simple indefensión. Muchas gracias. Bueno, tiene que ser gradual. Si tuviéramos mucha semilla de calidad, pues arrancamos con todos, pero es muy poquita que ha quedado en México de muy buena calidad. Entonces hay que irla multiplicando. Todos los años vamos a ir aumentando y pudiéndosela dar todos los años a los agricultores. En un esquema que estamos planteando, la Federación va a subsidiar parte del costo de esa semilla. Esperamos que los gobiernos estatales nos acompañen y el productor va a pagar una proporción menor del costo de esa semilla. Y de ahí en adelante, todos los años hay que inyectar estas semillas de buena calidad a los sistemas productivos de México. Arrancamos ya el próximo año con lo que tenemos. No, estamos explorando todas las opciones de acuerdo a las realidades y necesidades de cada zona productiva. No es lo mismo el arroz en Zacatecas que lo que queremos hacer, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, ¿no es cierto? México tiene una enorme diversidad y tenemos que asegurarnos que hay variedades adecuadas a las distintas realidades. ¿Perdón? Que no son transgénicos. No, eso sí. Maíz transgénico no existe en México ni va a existir, ¿no es cierto? El compromiso en maíz blanco de ninguna manera es transgénico, ni será transgénico, ni lo vamos a promover ni a permitir. Eso es una realidad que no se va a mover. Y el frijol, no hay transgénicos de frijol, entonces seguimos avanzando con las variedades que existen. A ver, sobre el tema. Gracias, Presidenta. Es la primera vez que me dan la palabra. Lo hizo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y bienvenida, por supuesto, a que lleve usted las riendas de este país y lo está haciendo muy bien. Según un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, dice lo siguiente. Actualmente 59,1% de los hogares mexicanos no tienen los recursos suficientes para obtener una alimentación suficiente en cantidad y calidad. La inseguridad alimentaria tiene grandes costos humanos, sociales y económicos, pues se asocia a pérdida de productividad, menor aprovechamiento del potencial humano y síntomas de exclusión social. Presidenta, 6 de cada 10 hogares mexicanos. ¿Cuál es la fuente, dices? El Instituto Nacional de Salud Pública.
6 de cada 10 hogares mexicanos tienen inseguridad alimentaria. La pobreza y la falta de empleo son causas estructurales de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria disminuye el potencial humano y crea síntomas de exclusión social. Se lo digo, Presidenta, porque la administración pasada con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuve la oportunidad de viajar y visitar a la comunidad de rarámuris. Los rarámuris, como usted lo sabe y lo sabe bien, pues además de padecer explotación laboral en los campos de Sinaloa, por supuesto de la Baja California y la Baja California Sur, Sonora, también enfrentan grandes problemas de desnutrición, grandes problemas de alcoholismo, padecen enfermedades hepáticas, consecuencia de la ingesta de alcohol. ¿Cómo será la estructura o la brecha para disminuir esa desigualdad alimentaria, aunque en México también se desperdicia el 40% de los alimentos que se tiran en diferentes áreas, sobre todo en centrales de abastos? La primera pregunta. Bueno, primero hay que poner en contexto, porque una disminución de la pobreza reconocida por el Banco Mundial de 9 millones de mexicanos y mexicanas, tanto en ingreso como en otras variables. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Primero, fortalecer la soberanía alimentaria y también la autosuficiencia de ciertos productos, que no es lo mismo, particularmente frijol, arroz, otras verduras y por supuesto maíz blanco. Ese es un tema. Para ello pues hay que apoyar al pequeño, al mediano productor, porque el gran productor pues tiene sus propias condiciones y no es necesario apoyarlo. Tienen sus propios mercados, muchos de ellos son de exportación y va a seguir existiendo eso. Lo que queremos es fortalecer el apoyo al pequeño y al mediano y, como bien ha señalado el secretario de Agricultura, fortalecer las capacidades para producir semillas y fomentar la producción agroecológica, además de los fertilizantes que se están dando a través de fertilizantes para el bienestar. Ahora, por otro lado, lo que queremos es fortalecer la buena alimentación, la alimentación saludable, que es motivo de lo que ayer expresó Mario Delgado, secretario de Educación, de prohibir los alimentos chatarra y de hacer una campaña muy fuerte de educación. No es que se vayan a evitar que se vendan, pero que las mexicanas y los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, sepamos lo que significa ingerir tanta azúcar, sepamos lo que significa ingerir tanto alimento procesado y que regresemos a la alimentación saludable, que al mismo tiempo fortalece a nuestros campesinos y campesinas y a la producción agropecuaria nacional. Ahora, hay comunidades, como bien dices, la rarámuri, muchos de ellos son jornaleros y jornaleras agrícolas y ese es un sector que queremos atender. Son hombres y mujeres del campo que migran a otros lugares de México a producir, muchas veces a parcelas de grandes productores o a hectáreas de grandes productores, otras veces a medianos y otras veces también a pequeños, inclusive se contratan jornales. Vamos a empezar por aquellos que se contratan a los grandes productores, porque tienen que tener todos sus derechos sociales. El que trabajes en el campo no quiere decir que no tengas seguridad social, no quiere decir que no tengas acceso a la educación, no quiere decir que no tengas acceso a una guardería si son niños pequeñitos, sobre todo en lugares en donde se utilizan productos agroquímicos que pueden hacer daño a la salud, sobre todo a los más pequeños. Entonces está trabajando todo el gabinete para una propuesta particular para las y los jornaleros agrícolas, que es donde se concentra además una parte de la pobreza extrema todavía en México y particularmente en las comunidades indígenas. Y una de ellas es fortalecer la producción de sus propias parcelas,
que no tengan que emigrar y que puedan vivir a partir de la propia producción. Ese es uno de los grandes objetivos de Sembrando Vida, que te quedes en tu parcela cultivando y al mismo tiempo reforestar y recuperar la biodiversidad de México. El tema de los rarámuris, que dice usted que va a hacer un enfoque especial para la atención, si pudieran ahí tomar mi opinión en el tema de que los rarámuris también sufren un grave problema, además de la alimentación y la falta de atención, pareciera que no fuesen mexicanos. Tiene un grave problema que lo recluta el narco, lo reclutan obviamente gente para pues utilizarlos, el término no me gusta, ni lo voy a mencionar, para que puedan transportar drogas y además los hacen después consumidores y eso es obviamente un mercado importante para ese grupo. Sí, se avanzó con el presidente, hay que decirlo, Sí, López claro. Obrador, pero todavía hay que seguir trabajando. Tienen la característica de que viven en comunidades muy aisladas, son Apartadas, muchísimas aisladas. comunidades. Entonces, tanto caminos como otras acciones de bienestar que son indispensables desarrollar. El solo hecho de que los programas de bienestar hayan llegado a las comunidades rarámuris es importantísimo. Las y los adultos mayores tienen su apoyo, las y los niños, la mayoría de ellos tienen apoyos para ir a la escuela, porque en el caso de comunidades indígenas es universal la beca para niños y niñas, y ahora la vamos a fortalecer. Entonces sí vamos a trabajar ahí y en otros lugares. Perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal México News World. Una segunda pregunta, Presidenta, si me lo permite. Prácticamente usted está llegando al mes de haber llegado al poder. Todavía me falta una semana. Pero prácticamente lleva 3 semanas, está una semana de trabajar como Presidenta de la República. ¿Cómo se siente con esta asignación, con esa decisión que tomó el país? Más de 60 millones de mexicanos que le dieron su voto, su confianza. ¿Cómo se siente usted con esa designación? Ahora está sufriendo un embate del Poder Judicial encabezado por el cártel de la toga, por supuesto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se siente? Porque usted también vivió cuando Andrés Manuel López Obrador quiso ser desaforado por Fox cuando abrió un simple camino para la entrada a un hospital. ¿Cómo se siente en estas 3 semanas de estar al frente del Poder de México? El pueblo de México nos eligió para servir al pueblo. Y durante 6 años, pasando por la revocación de mandato, es nuestra tarea fundamental, servir al pueblo. Y mientras estemos cerca del pueblo y sirviendo al pueblo, nos va a ir bien a todos y a todas, y también personalmente. No hay nada más hermoso que servir. Y por eso me siento afortunada. Pero además me eligieron 36 millones de mexicanos y tengo que gobernar para todos y para todas, pero con un proyecto de nación. Y estamos fuertes, estamos bien. ¿Y qué nos da esa fuerza? El pueblo. Y así va a seguir. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Doctora, con este plan en la búsqueda de la soberanía alimentaria, ¿en cuánto tiempo estiman que los mexicanos puedan palpar estos resultados de este plan en búsqueda de la soberanía alimentaria, doctora? Gracias. La soberanía alimentaria es un proceso que no termina nunca. Si cada día cuidamos más nuestros suelos, somos más soberanos. Si cada día tenemos más ciencia y tecnología para producir buenos alimentos saludables, somos más soberanos. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que a lo largo de este sexenio, lo que ya dije, las personas que viven y trabajan en el campo, que nos dan de comer, vivan mejor. ¿Cuándo se empieza a sentir eso? Ya se está sintiendo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los días seguiremos avanzando. El agua, pues ya estamos arrancando, ya estamos trabajando con los distritos de Río con Conagua para
preparar este enorme programa de tecnificación. Eso arranca el próximo año, de cientos de miles de hectáreas que vamos a tecnificar. Eso es soberanía alimentaria. Vamos a cuidar más los bosques, vamos a bajar la deforestación causada por cultivos, incluso algunos de exportación y por la ganadería. Todo eso es soberanía alimentaria. No es que hoy hay y mañana, hoy no hay y mañana sí hay. Es un proceso que todos los días vamos a avanzar en todos los programas que he dicho. Y cada avance de esos programas es un poco más de soberanía alimentaria. ¿Y autosuficiencia? Pues en maíz ya lo somos y ahí lo importante es cuidar esa posición. Maíz blanco no transgénico, ser autosuficientes. En frijol yo creo que por ahí, por el año cuarto del gobierno, vamos a estar ya cerquita de alcanzarla, cruzando los dedos, ¿no es cierto?, para que el clima nos acompañe, que llueva bien. Ese es un gran enemigo, ¿no es cierto?, de esta meta, pero si la agricultura sigue teniendo agua, yo creo que hacia el cuarto año ya vamos a estar cerca de eso, y para el sexto año vamos a producir estas 300,000 toneladas que nos están faltando. Es lograble si nos acompaña el clima. Gracias. Presidenta, preguntarle, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta donde el 75% de los encuestados avala la estrategia de seguridad que plantearon el pasado 8 de octubre en medio de un contexto complejo para algunos estados como Chiapas o Sinaloa. ¿Qué opinión le merece este respaldo? Primero, siempre agradecer el respaldo y la confianza de las mexicanas y los mexicanos. Vamos a dar resultados en seguridad. No es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta. Y la voy a repetir. Atención a las causas no se nos puede nunca olvidar. Criticaron mucho al presidente López Obrador, pero en la medida que un joven no tenga que acercarse a una banda delictiva, yo decía en la campaña a la Ciudad de México, un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos, un deportista más es un delincuente menos. En la medida que atendamos todavía más a las y a los jóvenes, a las y los niños, en esa medida va a disminuir, porque no se acercan a ser base social de ningún grupo delincuencial ni ser parte de algo que durante años se vio todavía en series de televisión, como si fuera una opción de vida. No, la delincuencia es una opción de muerte, y más la delincuencia organizada. Nosotros lo que tenemos que ofrecer son opciones de vida para las y los jóvenes, de vida feliz, que sea parte de su bienestar hacia el futuro. Entonces, la atención a las causas es un elemento central. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza fundamental nacional de cercanía de la ciudadanía y al mismo tiempo de vigilancia y una fuerza preventiva, y también, como dice la Constitución, una parte de inteligencia e investigación. La tercera es inteligencia e investigación. Esto es fundamental. ¿Cómo hay la detención de un delincuente? Pues a través de una carpeta de investigación de una fiscalía. ¿Y quién otorga un orden de aprehensión? Un juez o una jueza. Para hacer una carpeta de investigación tiene que tener pruebas. Estamos hablando no de detenciones en flagrancia en el momento que se comete el delito, sino una vez que se conoce quién genera la violencia, cómo puede hacerse en el marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho la detención de un delincuente. Si no se fortalece la inteligencia y la investigación, esta parte va a quedar todavía disminuida, que al final nos lleva a disminuir la impunidad. Y la cuarta es la coordinación. Aprovecho para decir, estuvo en la mañana la gobernadora de Guanajuato. El compromiso es bajar la delincuencia en Guanajuato. Vamos a bajar los índices delictivos en Guanajuato, y de las dos maneras, y está de acuerdo la gobernadora.
atender las causas. No puede ser que Guanajuato sea el número 1 de adicciones, el número 1 de salario medio, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos, homicidios, robos, extorsión. Viene, por cierto, la modificación a la Constitución para que la extorsión sea delito grave. Entonces, es una estrategia que va a dar resultados poco a poco y consolidar nuestro gabinete y la coordinación con las fiscalías también, y un poder judicial pues que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes. Porque este fenómeno de la llamada puerta giratoria, en donde se detiene un delincuente y sale a los pocos días, también tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país. No solo es el Ejecutivo, también es la Fiscalía, que es parte del Ejecutivo, aunque con autonomía, y el Poder Judicial, que tiene que ser parte del proceso de pacificación, y por eso la reforma al Poder Judicial va a ayudar mucho, porque al final es la corrupción también lo que ha permitido este fenómeno de la puerta giratoria. Entonces, decirle a la gente que vamos a trabajar, que no es el regreso de la guerra contra el narco, no queremos eso, pero sí una estrategia que tenga atención a las causas y disminuir la impunidad. Gracias. También preguntarle… ¿En Guanajuato se va a reforzar la seguridad en algunas ciudades? ¿Va a haber más? Se está trabajando en particular en Celaya, en León, pero no solamente, porque a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia a otros. Entonces, en este momento, desde que llegamos, en Celaya ya venía desde antes y en León se entró con un programa de atención a las causas muy importante, desde la administración anterior. Y ahora estamos fortaleciendo el trabajo, particularmente en estos dos municipios, pero no solo, es un trabajo integral para todo el Estado. Presidenta. Sí, el fiscal se va, ya lo dijo la gobernadora, va a presentar su renuncia, es lo que ella planteó, no lo dijo solo aquí, sino ya lo había manifestado públicamente, y qué bueno, porque requiere también sanearse la Fiscalía. Preguntarle, Presidenta, de acuerdo con datos del INEGI, para ser precisos, del indicador de actividad económica, señalan que hubo una contracción tanto en septiembre como en agosto en la economía, principalmente las actividades secundarias, si les han entregado algún reporte y de qué forma revertir esta tendencia en la economía. Hay una disminución particularmente en sector primario y tiene que ver con la sequía principalmente de los últimos 2 años. El próximo año va a ser mejor por las lluvias y además lo que queremos, el presidente amplió, López Obrador, los distritos de riego y eso va a ayudar mucho. Y todo este programa que estamos planteando nos va a ayudar a que el sector primario no caiga el PIB ni la producción. Ya por último, ¿tiene contemplado reunirse hoy con senadores, doctora? No, ellos van a tener una reunión, lo leí no me acuerdo en dónde, con Morena, van a tener los senadores y diputados de Morena con la presidencia de Morena. Entiendo que va a haber una reunión, pero no. Ya, partido es partido y gobierno es gobierno. Acá. Ya son 9:10, ya vamos a ir cerrando. Gracias, doctora. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer lugar, quiero preguntarle en torno a los comités de evaluación que forman parte de la reforma del Poder Judicial, que tienen que instalarse, entiendo que es antes del 31 de octubre. Entonces, en este contexto ya hay una disputa entre diputados de Morena y senadores de Morena, de que a quién le tocan 3 y a quién le tocan 2. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle qué llamado les haría ante este choque o disputa que tienen los diputados y los senadores de Morena. No tengo conocimiento de que haya conflicto ahí. Hay muy buena relación
entre todos los legisladores de Morena. No, digo, puede haber algunas diferencias, es normal, pues Claro. pero así de que hay un choque y eso, no en tengo ese sentido, información. ¿cuándo el Ejecutivo ya tendría los nombres o los daría a conocer? Sí, pues la próxima semana es 31. ¿Qué día es miércoles? El jueves es 31 y antes de eso estaríamos dando a conocer los 5 nombres. Muy bien. Por otro lado, quisiera preguntarle en torno a la depreciación del peso, que en los últimos días pues ya está en 20 pesos, y también en torno a que ha habido un recorte en la proyección del crecimiento para el 2025. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted que está viendo, que está pasando? Sí, son varias razones, la mayoría internacionales, no tienen que ver con la economía mexicana. De acuerdo con lo que me informan, una parte tiene que ver con las modificaciones de tasas en Japón que afectan los capitales en todo el mundo o el movimiento de capitales en todo el mundo. Y la otra también, según plantean algunas declaraciones de uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, yo creo que son declaraciones en la campaña. El tratado no está en riesgo. Lo vimos aquí con las y los empresarios estadounidenses. Hay integración económica y Estados Unidos depende mucho ya de su principal socio comercial. Y México también tiene mucha interrelación con la economía de Estados Unidos y Canadá también, pero principalmente Estados Unidos. Y como lo dijimos ahí, estuvimos totalmente de acuerdo, no es que haya competencia entre México y Estados Unidos, ni en la industria automotriz. Nos complementamos en el marco del tratado. Y lo que queremos pues es seguir ampliando este proceso hacia todo el continente. Entonces, independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos, que ya va a ser pronto, va a haber una buena relación, estoy segura de ello, porque hay integración y además lo sabe tanto la candidata del Partido Demócrata como el candidato del Partido Republicano. Ok. Doctora, a partir del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, se ha manejado una idea de que de expertos de que en Chiapas estaría en puerta lo que llaman una guerra civil. ¿Usted qué piensa de esto? No, no lo creo. Por la información que tenemos, es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien. Y finalmente, aprovechando que puedo preguntarle, ayer hubo una reunión con industriales en Monterrey, Nuevo León, y ellos lo percibieron, o bueno, se percibe como un desaire de parte de su gobierno porque no asistió ninguno de los funcionarios. No sé si usted tuviera una posición al respecto. Tenemos muy buena relación con CAINTRA y con los empresarios de Monterrey. Estuvo aquí su presidente en la reunión, me reuní con ellos en campaña, incluso como presidenta electa, y no hay ningún desprecio, ni mucho menos. No sé, revisaría si es que no asistió nadie del gobierno federal, pero vamos a trabajar muy bien con todas, con el sector privado en México, se va a trabajar bien. Como yo lo comenté, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pues es una democracia, no pasa nada, no necesitamos estar de acuerdo en el 100%,
pero estamos de acuerdo en fomentar la inversión, estamos de acuerdo en erradicar la corrupción, estamos de acuerdo en simplificar los trámites, estamos de acuerdo en este programa que hemos presentado de polos de bienestar que permitan la relocalización de las empresas. Entonces no va a haber ningún problema. Y nuestro papel fundamental pues es el bienestar del pueblo de México. Y ahí la inversión también es importante. No es el pasado en donde el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, pero nuestra función como gobierno es trabajar con todos y con todas y principalmente para el que menos tiene. Muchas gracias, doctora. Gracias. A ver, ya la última por aquí y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Rosia Jardines de Teleurban y W Radio. Preguntarle, yo comprendo que no se puede hablar en esta materia de seguridad de tiempos. Sin embargo, me imagino que ante este proyecto de estrategia de seguridad sí se plantearon porcentajes. Si pudiera compartirnos cuáles son los porcentajes, a lo mejor de forma anual o a los 6 años, para poder ver esta disminución de los delitos. Eso en primer lugar. Y también preguntarle, la situación en Sinaloa pues parece ser que se está pues todavía creciendo más la inseguridad. Incluso hay pues encuestas, la encuesta nacional de seguridad pública y urbana indica en el tercer trimestre que aumentó para la población la percepción de inseguridad en distintas partes de Sinaloa y otros estados, y también particularmente en el estado de Sinaloa, más allá de lo que ya nos ha comentado, que va a mantener esta actuación de los 4 ejes, saber cómo se va a apoyar también a los comerciantes. Hay pues pérdidas importantes, 300 comercios cerrados, 14,000 millones de pesos perdidos, más de 1,500 empleos que también se han perdido por esta situación de inseguridad. Incluso hasta en los deportes ha habido modificaciones porque no pueden realizarse algunos eventos en algunas partes de Sinaloa. Entonces, a ver si va a haber alguna estrategia del gobierno, presidenta, para poder ayudar en este sector. Hay estrategia. Miren, esta es la encuesta que salió ayer del INEGI. Percepción social de inseguridad. Es el punto más bajo desde… Ayer lo comentó Jesús en esta gráfica está 2013, ¿no? Desde el 2013 al 2024, para quien nos escucha, ¿qué quiere decir esta encuesta? Es una encuesta que hace el INEGI y le pregunta a la gente en el momento si se siente seguro o no. Eso es percepción. Entonces, en el país la gente se siente más segura ahora que en el 2018. Es más, que en el 2013. ¿Y qué pasará entonces en estas ciudades, presidenta? Porque según esta encuesta… Pues hay que recordar qué fue lo que pasó en Sinaloa, de nuevo. ¿Y por qué se da o sea, todavía no hay la explicación de parte de Estados Unidos? Y vamos a seguir insistiendo en ello. ¿Les va a dar algún tiempo a Estados Unidos, presidenta? No, pues para que depende respondan de ellos. Pero eso no quiere decir que nosotros quitemos el dedo del renglón. ¿Cómo fue que se dio esta detención? Porque ¿Será básico para la hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, pero tiene que haber coordinación, tal cual. Y en el caso de Sinaloa, por supuesto que vamos a proteger a la población, por supuesto. Pero Sinaloa pues es un caso especial por lo que ocurrió hace 2 meses ya prácticamente. Y en los otros casos va a disminuir los índices delictivos, va a funcionar la estrategia. También vamos a trabajar ahí.
Ahí se siente 91% insegura la población. Sí, hay zonas en el país donde ha crecido, pero en la mayoría del país han disminuido. Eso no quiere decir que, o sea, todavía 58% se siente inseguro en todo el país. Y tenemos una estrategia territorializada y estamos trabajando con los gobiernos de los estados y va a dar resultados la estrategia. Vamos a cerrar. Este llamado a Estados Unidos, Presidenta, si me permite, va a ser importante para la relación, digo, para poder aclarar, va a ser importante el que respondan, va a ser importante para la relación que tienen ambos gobiernos.